la 6, joyatroi, tomisto, nosus, terapeusi. Vamos a leerla, esta, porque ya la tienen en sus hojas. Ya, el verbo ya lo localizamos, ¿verdad? Porque ahí está, en plural, terapeuo, terapeusi, de donde viene terapia. Decimos hacer terapia, pero saben que terapeu significa cuidar, servir. De hecho, el terapeues era el sirviente, el que estaba con el rey, con el príncipe, pues cuidándolo, su siervo, pues, su lacayo, no como enfermero, no porque estuviera enfermo la persona, sino porque era su asistente personal. Así, era el que lo servía, el que estaba ahí. Todos estos personajes, por ejemplo de la realeza que tienen a un acompañante que les ayuda a vestirse y todo eso, lo tienen ahí todo el tiempo, su ama de llaves, por decirlo de alguna manera, pero más cercano que eso, su valet, sí, su asistente, sí, pero siempre como, no necesariamente era un esclavo, para nada. De hecho, Patroclo era el terapeues de Aquiles, Ajá, así lo dicen en la Ilíada, es el término que usan, su servidor, pero no en el sentido de esclavo, no. El esclavo tiene su propia palabra. Ajá, y de todo, también su acompañante, ¿verdad? Porque vean en esta relación de Patroclo y Aquiles, pues había una relación realmente amistosa también. ¿Sí? Un poco como las nanas de ciertos niños, se vuelven sus mamás, se vuelven parte de la familia. Así es esto. Entonces el verbo terapeuo significa eso, cuidar a alguien. Y después curar a alguien. Porque realmente el término curar y cuidar son el mismo. Por eso dice la hermenéutica del sujeto de Foucault, Javier, que dicen la cura de sí es el cuidado de sí. No nada más en el sentido de la enfermedad. En todo caso, la traducción que tiene que ser el tiempo, ¿cómo se hace con la cura? No lo entendí nunca. Exactamente es esto, exactamente. Cuando dice la cura de sí, en Heidegger es el cuidado de sí. Pero pues uno de la cura es como, ¿estaba yo enfermo o qué? Sí, pues no. O el cura de la iglesia. Así es. Ah, bueno, también. Ajá. Pero ven cómo este verbo griego es el origen de ese verbo y de esa confusión en español. Significa cuidar, ¿no? Y de ahí la derivación a curar, que hacen los médicos después. Inquietud. Ajá, la inquietud. Sí. No sé el nombre también de una diosa. ¿Cuál? Cura. Ah, no sé. No, los curois, por ejemplo, son personajes, los hombres, los jóvenes. Los curos o los curas. Una bronca ahí que va a hacer, perdón. Qué curioso. Heidegger sale un problema como surge el hombre, ¿verdad? Del humus, entra un problema que alguien de humus, un humus humano, ¿no? Ajá. Porque el problema, ¿cómo se va a llamar? Y se discuten en ellos realmente la paz y dicen, no, cura. Claro. Cura es la que los... Así es. Sí. Sí, es toda una confusión. Sí, por ejemplo. Claro, ajá, exacto, la están cuidando, es una acción de cuidar. Pues ahí está el verbo terapeuo en plural, por lo tanto su sujeto en plural, ¿cuál es? Ahí está, en el número 6. Jo, yatroi. Sí, el único nominativo plural que puede estar. Y su objeto directo en acusativo es ¿cuál? Nosus, ¿verdad? El único que tiene forma de objeto directo. Sí, son oraciones más o menos sencillas en la morfología para que se familiaricen con las desinencias. Y luego ahora sí, lo que sobró. ¿Qué sobró? Tienen que sobrar dativos o genitivos. Eso les ayuda un poquito. Misto tiene una iota suscrita, ese ganchito que se ve realmente es una I, una iota. Nada más que se dice que está suscrita, que está abajo. Siempre la I es signo de un dativo. El dativo. Como ya tenemos todo, ya podemos traducir para ver si lo hicimos bien. Sí, siempre la traducción es la que nos indica si lo hicimos bien o no. Y si no, habría que regresarse. Yatroi, donde viene geriatría, los geriatras son los médicos de los ancianos, perdón. Entonces diatroi significa médico.
Iatroi, ajá. Iatroi, médico. Ajá, por eso Hed, iatría. Iatría, la medicina del que tiene que ver con la gente mayor. ¿Sí? Entonces, iatroi, los médicos. ¿Los médicos qué hacen, verbo? ¿Qué hacen? ¿Qué dijimos? Cura, ajá. En el contexto del médico, pues sí es curar, ¿verdad? Curan, ¿qué curan? Nosus. Nosus, perdón, significa enfermedad. Está en plural, ¿verdad? ¿Qué curan? Las enfermedades. Sí, de donde viene la palabra nosocomio, Nosocomio es como, lugar de las enfermedades. Nosocomio es la enfermedad de las enfermedades. Nosología, ¿verdad? También se dice. O por ejemplo lo que dices del médico, iatrogenia. Ah, iatrogenia, claro. Sí, es cierto. Sí. Y luego, entonces ya está la oración principal. Los médicos curan las enfermedades. Esa es la frase principal. Lo demás es extra. Ese extra es tomisto. Y como les digo, en cada oración va a salir información extra muy importante. En la anterior acabamos de aprender que hay un acusativo cuya traducción puede pedir una A o una regla del español. En esta vamos a aprender algo, que tomisto es un dativo. ¿Están de acuerdo? Es un dativo singular. ¿Sí? La tengo la iota suscrita. ¿Cuál es mi siguiente impulso? Poner automáticamente un objeto indirecto. Pero yo, ¿cómo traduzco un objeto indirecto? Aquí lo tengo. Un a o para. Entonces yo tengo que decir a, al, porque misto significa remedio o medicina. Quiere decir que si yo digo y sostengo que ese misto es un objeto indirecto, tengo la obligación de traducirlo como objeto directo y decir: los médicos curan las enfermedades al remedio o a la medicina. ¿Se dan cuenta que no queda? Vean, naturalmente nos sale decir un con la medicina. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese con? Bueno, hay una explicación. Yo les he dicho, aquí el último caso que no escribí aquí, que el complemento circunstancial, que traducimos como con o en o hacia, indicando alguna circunstancia, no existe en el griego, se perdió porque existía un caso específico, no tiene. Nos hubiera ayudado. En el latín hay un caso que se llama ablativo, que sustituye o que hace el complemento circunstancial. Aquí no. Entonces, ¿qué hace el griego? Pues se vale de lo que tiene y dice: yo voy a utilizar los casos que ya conozco, acusativo, genitivo y dativo, y también los utilizo como circunstanciales. Pero ¿cómo voy a distinguir si es un acusativo objeto directo, si es un genitivo complemento determinativo, si es un dativo objeto directo, o si es un acusativo circunstancial, genitivo circunstancial o objeto indirecto circunstancial? ¿Cómo voy a distinguir? Muy fácil. El griego le pone preposiciones. Esa es la regla, que un complemento circunstancial tenga preposiciones, tal como se la pusimos en español, con. Bueno, ¿qué pasa? Pues que todas las reglas tienen excepciones. ¿Dónde está la preposición aquí para que yo convierta ese dativo en circunstancial como la traducción me está obligando? La misma traducción me está corrigiendo. Bueno, hay excepciones. Existen complementos circunstanciales en genitivo, dativo o acusativo sin preposición, lo cual hace que inmediatamente yo confunda, porque estoy acostumbrada a la preposición para hacerlo circunstancial. ¿Sí? ¿Y por qué hace esa excepción el griego? Porque le resulta muy evidente que es una preposición, que hay una preposición sobreentendida. Le parece tan evidente que cree necesario quitarla. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice: baptice, bautizó, hidati. Fíjense, este es un dativo porque tiene una i. Y entonces, si es un dativo objeto indirecto, yo digo el agua. Entonces, bautizó para el agua o al agua. Ay, qué chocante suena. Con el agua, pero es natural que voy a bautizar con agua. Así que era tan evidente
que sabían que este dativo era circunstancial, aunque no llevara preposición. ¿Sí? Entonces, esa es la regla. Hay complementos circunstanciales sin preposición, muy pocas veces, ¿verdad? Es la excepción a la regla. ¿Sí? La regla es que lleven preposición, pero la omite el griego, el escritor griego, cuando la preposición es muy evidente. ¿Sí? ¿Qué sacamos con todo esto? Que no se vayan a confundir, que sea coherente su análisis con su traducción. No pueden conservar que ese sea un dativo objeto indirecto, ¿de acuerdo? Hay que hacer la corrección, hay que regresar al texto y revisar y corregir. Y tengo un dativo complemento circunstancial. ¿Sí? Por eso les digo que la traducción nos ayuda siempre. ¿Sí? Entonces, esa es la información que nos va a ir saliendo. Bueno, vamos a ver la 7. ¿Dónde está que entonces? A las 6 como quedaba, doctora. Queda entonces los médicos, hoyatrois, terapeusi, curan. ¿Qué curan? Nosus, las enfermedades, tomisto, con remedio, con medicina. Ya no para la medicina, ¿verdad? Eso no tiene sentido, sino con. Se la quita. En cambio, la 7 sí vemos muchas preposiciones. Fíjense, la eis es una preposición. Y sin también es una preposición, la que está después del verbo, sin. Vicente, qué pena que no te he dado una copia, pero aquí la tengo, no me había acordado. Estamos en la vuelta ya, en la 7. Entonces, fíjense, aunque yo no debo dejar de analizarlo conforme al orden, sujeto, verbo para buscar el sujeto y luego el objeto directo, aún así, cuando yo leo, no puedo evitar fijarme en las preposiciones, porque las preposiciones son un regalo en la lengua griega. Fíjense lo que me dice la preposición. Me dice, lo que tengo a mi derecha, y no solamente el artículo, los artículos hagan de cuenta que no están, son un accesorio del sustantivo. Entonces, lo que tengo adelante me refiero a potamón, ¿se fijan? Les dice la preposición, no lo toquen, porque es mío, me pertenece. Porque esa palabra junto conmigo, que soy la preposición, hacemos un complemento circunstancial. De manera que en esta palabra que yo tengo a mi lado, potamón, no busquen ni un sujeto ni un objeto directo. Esa está prohibida, porque la tengo ya tomada, la tengo apartada, haciendo un circunstancial. De manera que visualmente la elimino, esa ya es un circunstancial, pero no perdemos el camino y buscamos un sujeto. De manera que también la preposición sin, que está a un lado del verbo, me dice que tanto el artículo como la palabra hipois, esté en el caso que esté, no la pueden tomar ni como sujeto ni como objeto directo, porque le pertenece a la preposición haciendo un complemento circunstancial. ¿Sí queda claro? Así que por lo menos sé que de potamón y hipois no me preocupan. Yo debo buscar mi sujeto en simahoi y en polemios. ¿Ven cómo se me reducen las posibilidades? Me ayuda muchísimo, me está despejando el camino. Ya no son 4 palabras, no más son 2. Así va a ser. Entonces, el verbo está en plural, busco un sujeto en plural. ¿Cuál tiene forma de sujeto plural? O sea, denominativo. Así es. Hoi, simahoi. Simahoi. Pues no hay ninguno que parezca sujeto, ¿verdad? Más que ese. Y ese a su vez no tiene otra posibilidad. Está muy claro que es un sujeto. Así que lo elijo. Y paso al objeto directo. Pero nada más me queda una palabra. Tus polemius. Así que verifico, la tengo muy fácil. Si la terminación de polemius, que es us, ¿sí? O us, que se pronuncia us, tiene forma de acusativo. Y la tiene, ¿verdad? De segunda declinación. Así que es una maravilla. Ya tengo todo. Porque lo que despejé antes, ya sabía yo por adelantado que eran circunstanciales. Pero fíjense qué importante es la preposición. ¿Ven la preposición eis? Y ven cómo la palabra que la acompaña a la preposición es la palabra potamón. Vean potamón, ¿en qué caso está? Distinguen la terminación on, es de segunda declinación masculina, ¿verdad? Pero ¿en qué caso? Acusativo. Fíjense nada más, si yo no hubiera visto la preposición eis,
¿Qué hubiera creído de ese potamón? Hubiera creído que era un acusativo objeto directo. Y resulta que hubiera entrado en conflicto porque también hay un tos polemios. ¿Cómo dos acusativos? Yo necesito uno. ¿Sí? Entonces, en un texto puede haber muchos acusativos. Pero, cuidado, los que tengan preposición son circunstanciales. No me sirven como objeto directo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que la preposición es una gran ayuda, como un regalo. Nos ayuda a tomar la palabra que sigue para decir, no la toquen, en ella no busquen nada, porque me pertenece. Habría que aprender los sentidos de preposiciones. Así es. Y yo les decía la vez pasada, claro, miren, en español nos las aprendemos de memoria, ¿verdad? También, en un listado. Son esas palabras invariables pequeñitas, también en griego. ¿Y cómo nos las vamos a aprender en griego? Las van a distinguir, y la mayoría de las preposiciones, o yo diría que todas las preposiciones griegas, pasan al español, pero no pasan sueltas, desgraciadamente, pasan en un compuesto. Por ejemplo, la palabra sin, que es la preposición sin, pasa como sínodo, o con la palabra sínodo. Ajá. O, a ver, déjenme ver, sin, hay más palabras que pasan con sin al español, pasan, pero pasan como compuestas. La palabra periférico tiene una preposición que es peri. Pues es una preposición griega, peri, alrededor de. Prólogo, ¿dónde está la preposición de la palabra prólogo? Pro, pues es una preposición griega. Epílogo, epi, es una preposición griega. Sí, esas son la manera de aprender las preposiciones griegas, que son, ¿qué serán? ¿20? Doctora. Catábasis o catacumbas. Catá es hacia abajo, la catacumba está abajo. Catarsis. Catarsis también, es otra posibilidad de entender esa palabra. Doctora, ¿por qué Simarajoi está en plural? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué dijimos que está en plural? Porque si tú ves tu segunda declinación y ves el nominativo plural, es hoy. Así como de la primera declinación es hay, en los masculinos se vuelve sonido hoy. ¿Sí? Y en el contracto. Exactamente. Nosotros no vamos a revisar todavía los contractos hasta que ya estemos familiarizados con los puros. Puros, puros. En puros, Y entonces vamos a traducir primero la base de la oración, sujeto, verbo, objeto directo. Hoy. Sima hoy significa aliados. Fíjense, aliados. Los aliados, diocusi, persiguen. ¿Qué persiguen? Objeto directo, polemios. Fíjense cómo al objeto directo le voy a meter una A que no debería llevar según la regla, pero según la excepción sí. Los aliados persiguen. ¿Qué persiguen? Los polemios. A los enemigos. ¿Por qué le metí una A al objeto directo? Porque la palabra enemigos es algo animado. Sí, son personas. Los enemigos son personas. Son soldados enemigos o guerreros enemigos, ¿sí? Por eso le meto otra vez la A de cortesía del español. Para que no se confundan, ¿verdad? No es un dativo, es un objeto directo con una A de cortesía del español. Los aliados persiguen a los enemigos. Ahora sí, sus circunstanciales. Eistopotamón. Eis significa en. Potamón significa río. Por eso la palabra hipopótamo significa hipos, caballo, pótamon, río. El caballo del río es un hipopótamo. Sí, potamo significa río. Entonces en el río los aliados persiguen a los enemigos. Y nos sobra una circunstancia, ¿se fijan? Sin hipois. Hipois, donde viene hípico o hipopótamo, significa caballo. La preposición sin significa con. Fíjense, suena al revés de lo que significa en español. Con. Síntesis, la palabra síntesis
aquí está esa preposición incluida, con tesis, que tiene, la síntesis que tiene una tesis ahí, cuando yo hago una síntesis, un argumento. Entonces, vuelvo otra vez. En el río, Joyce y Majoy, los aliados, Diócosi, persiguen tus polemios a los enemigos, Sinto y Hipos, con sus caballos. ¿Sí? ¿Ven? Lo circunstancial siempre es así, información extra. Están dando los detalles de la acción principal, del hecho principal de que alguien persigue a alguien. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? Como que era polemios. Polemios, enemigos, donde viene polemo, ¿verdad? La guerra. Y entonces me perdí. ¿Y Pois qué era? Hipois, caballos, Pues ¿sí? Donde viene hipopótamo o hípicos. Y vean la 8. La 8. Jogeorgos, Tacitia, Ekton, Agrón, Ferei. Verbo singular, Ferei. ¿Se acuerdan? Estamos viendo lo que termina en ei, singular, lo que termina en usin es plural. Nada más así para empezar a familiarizarnos con la morfología del verbo también. Así que yo necesito un sujeto en singular. ¿Cuál es? Ajá. Jo, ¿qué? Georgos, muy bien. Ajá. Jo, Georgos. Georgos. Fíjense una cosa. Vean por qué la importancia del verbo. Sitia tiene forma de alfa, tiene una terminación en alfa. Yo podría confundirla con un nominativo singular, ¿están de acuerdo? sí. Pero esta puede ser muchas cosas. Puede ser un nominativo singular, un nominativo plural y un acusativo plural. Veamos. Yo necesito un sujeto singular y un acusativo en singular o plural. Eso es indistinto. Sí, el objeto directo no importa, el número. Vean la posibilidad de esta palabra, sitia. Sitia puede ser nominativo singular, o sea, quiere decir que me serviría como sujeto. Pero como nominativo plural de la segunda no me sirve. ¿Por qué? Porque el verbo está en singular. Como objeto directo sí me sirve también. Como esto sí me sirve y como esto sí me sirve. A ver, vamos a usar la lógica. Ese es el juego lógico del griego. Yo tengo una palabra que nada más puede ser nominativo singular y tengo otra que tiene dos posibilidades. ¿Cuál elijo como sujeto? La que tiene una sola posibilidad, eso es. Y entonces la otra automáticamente la descarto como nominativo y la dejo como acusativo. Ya maté dos pájaros de un tiro. Sí, al revisar estas dos palabras. Una de las cuales me planteaba la posibilidad de que también fuera nominativo. ¿Sí? Entonces ahí está la lógica, pero mucho más importante que lo que les acabo de decir es lo siguiente. Ya no lo vamos a alcanzar a ver ahora, o tal vez sí, tal vez sí. Los artículos, vean. Yo tengo un artículo que me dice, no te confundas, sitia no es nominativo singular de la primera ni de chiste. Ta es un nominativo plural neutro o un acusativo plural neutro. Es decir, que si yo atiendo al artículo, ni siquiera hubiera tenido esta posibilidad. Ni siquiera. El artículo nada más, el artículo me ayuda porque me va delimitando, me va quitando tantas posibilidades. Porque vamos a ver que no es el mismo artículo ta, nominativo o acusativo plural neutro, que un artículo que se le pondría a la palabra aitia de la primera. Este lleva el artículo G, vean qué diferente. Por eso los artículos son una ayuda. Así que si ya supiéramos artículos, que espero que los podamos ver ahora, ta es nada más denominativo o acusativo plural neutro. De entrada ya ni siquiera hubiera tenido que poner esta posibilidad. De entrada no se me hubiera dado la posibilidad de confundir este sitia con el sujeto que ando buscando y tener que elegir uno u otro. ¿Ven? Ni siquiera hubiera estado. Por eso los artículos son una gran ayuda. ¿De acuerdo? Entonces automáticamente ya tengo mi sujeto y gracias a eso mi objeto directo también.
Ya tengo la parte principal. Lo que me sobra serán genitivos, dativos o circunstanciales. ¿Y qué tengo ahí? Ec, ton, agron. Una preposición ec. ¿Se fijan? Automáticamente me dice que lo que tengo adelante, ¿qué es? Es de él. Ton, agron, le pertenece a la preposición. ¿Para qué? ¿Qué hace? No puede ser acusativo, no puede ser nada. No, está, ¿en qué caso está agron? Fíjense, ni siquiera me interesa mucho el caso, ya. Lo que me importa es la preposición. Automáticamente, ¿qué me dice la preposición? Complemento circunstancial. Que es un complemento circunstancial. Esté en el caso que esté agron. En este caso está en genitivo. Pero acuérdense que las preposiciones pueden estar con una palabra en genitivo, dativo o acusativo. ¿Sí? No importa. ¿Complemento determinativo? No, es genitivo. El caso sí es genitivo. Solitos, agrón es genitivo. Solo es genitivo. Pero como tiene la preposición antes, las dos antes, y está la combinación de esa preposición con ese genitivo, es complemento. Lo hace complemento circunstancial. ¿Sí? Acuérdense, en ese sentido quiero que distingan los casos de las funciones sintácticas. No automáticamente los genitivos son complementos determinativos. Ya no. Ahora ya sabemos que si ese genitivo tiene una preposición, ya no da automáticamente un complemento determinativo, sino un circunstancial. ¿Ven? Por eso es la repetición de los casos y aparte las funciones, que parece una repetición pero no lo es. ¿Sí? No es lo mismo. Ya sabemos que los acusativos tienen dos opciones de funciones: o es objeto directo o es circunstancial. El dativo es objeto indirecto o es circunstancial. El genitivo es complemento determinativo o circunstancial. En este caso tiene preposición, es circunstancial. ¿Sí? Por eso son importantísimos. La preposición ec es la misma preposición ex, de donde viene la palabra éxodo. ¿Sí? Salida. Ajá. Entonces la traducción, vamos, jo georgos. Fíjense, georgos traducimos como el campesino, pero georgos, más literalmente o más específicamente, vean su raíz, ge es la tierra, ge, donde viene geología. Entonces el campesino, pues como por antonomasia en los griegos, es el que trabaja la tierra, ¿sí? Pero nosotros en español decimos campesino, el que trabaja en el campo. ¿Ven? No es exactamente lo mismo, pero bueno, está bien. Entonces el campesino, georgos, donde viene la palabra Jorge, ¿verdad? George. El campesino, ferei, lleva, fero, el verbo fero es muy importante, lleva, de donde viene el nombre Verónica o Berenice, fero, Nike, el que lleva la victoria. Fero, llevar. El campesino lleva. ¿Qué cosa lleva? Objeto directo, ¿cuál es? Dijimos. Sitía. ¿Sí? Está sitía. Sitía está en plural, ya vieron. Está en neutro plural, por eso lo vamos a traducir plural. Significan los alimentos. Fíjense, no sé, la verdad, no creo que venga de ahí, ¿verdad? Sitiar ni sitio, voy a averiguar. Porque luego hay falsas etimologías por el paso al latín. Pero sí, cuando alguien sitia a alguien en una época de guerra, lo deja encerrado y el problema está en los alimentos, ¿no? Pero no sé, no. Así es. Ajá. Bueno, entonces el campesino lleva tacitía, los alimentos, ec, ton, agrón. Agrón pues está como en español, agrónomo, el campo. Y del campo, muy bien, ec es del también, de él o desde el campo. ¿Perdón? Ajá, la frase en griego, georgos, ajá. Ajá, ferei. Lleva. Ferei, ajá, de fero. Fero, ese pasa. Inferir. Inferir. Fero significa llevar. Entonces el campesino lleva los alimentos del campo. Ajá, o trae los alimentos. Esos verbos de movimiento, luego a veces la traducción dice llevar o traer, porque en realidad
nosotros tenemos la distinción, ¿no? Creemos que llevar es hacia allá afuera y traer es hacia mí, pero luego los verbos de movimiento griego no tienen esa distinción, es nada más llevar, pero sin decir si es de adentro afuera, de afuera adentro. Por eso aquí les ponen la preposición del campo. Moverse, exacto. Exacto. De un lugar a otro. Así es, más bien, transportar. Entonces sí, el Pues, verbo inferir sí tiene esta Sí, raíz. sí, claro. Ajá, así es, transportar. Sí. Sería correcto. Entonces el campesino transporta los alimentos desde el campo. Y así le quitamos ese conflicto en español de nuestra diferencia entre llevar y traer, ¿verdad? Sí. Para ellos era el mismo verbo, llevar o traer. Ir y venir es exactamente lo mismo, el verbo erjomai. ¿No? Como para nosotros es contradictorio ir y venir, vienes o vas, decimos, ¿no? Bueno, para el griego es lo mismo. Es como llevar el vehículo. Bueno, claro, si usas el Por transporte. sentido hacia. Exacto, sí, tampoco transportar nos puede llevar a otra idea, ¿sí? Vean cómo es imposible una traducción perfecta, porque nos crea otra idea con nuestros términos modernos, o porque tienen etimologías latinas también, ¿sí? Pero si yo... transportaban en carretas. Ajá. Bueno, también. Sí, pero no implica aquí algún vehículo de por medio, aunque tenían, por supuesto que lo tenían vehículos, ¿verdad? Pero no, más bien. Un caballo, un burro, También. Sí, es lo más quiere decir que lo lleva o lo trae. Así es. ¿Ah? O trae los alimentos desde el campo, pero que no les extrañe que después fere, digamos, lleva. Sí, como me salió a mí naturalmente, porque para los griegos era el mismo. Sí, ven, entonces esos matices que una traducción no te deja ver, que es el mismo verbo, llevar y traer en griego. Perdón, entonces, a la hora de hacer una traducción del griego al castellano, hay que darle el sentido. En lo posible, claro. Ahora, ¿qué haría yo aquí? Digo, trae los alimentos desde el campo, pero podría no haberles explicado. Bueno, significa traer, y ya olvídense, no significa llevar, pero no. Vean la diferencia respecto al español. Para ellos es el mismo verbo. ¿Qué hicimos nosotros? Que hacemos una distinción. Vean nuestra lengua, algunos llaman riqueza de nuestra lengua castellana, de decir, yo hago un verbo exacto para ir de aquí hacia allá y otro verbo para ir de allá hacia acá. Para el griego es el mismo, no había diferencia. Es nada más, como dice Vicente, es el movimiento, no importa hacia dónde o de dónde. Vean, de esos matiz que bueno, pues que lo estamos viendo, ¿no? Doctora, nuevamente, ¿puede leerla? ¿Esta? ¿La 8? La 8. Ajá, y luego la leemos todos juntos, ¿eh? Sí. Jo, porque es un espíritu áspero. Jo, georgos, ¿verdad? La gama siempre suave. Ta, sitía, ek, ton, agrón, ferei. 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 Sí. Entonces todos juntos. Jo, georgos, ta, sitía, ek, ton, agrón, ferei. Ferei, ajá. Exacto, y mientras más trabaje uno cada oración, más la va a leer correctamente. No solamente hablo de fonética pura, sino que la lee uno haciendo el matiz de que ya la está entendiendo. ¿Ahí no se pronuncia lo mismo? ¿Es Fere nomás? Ferei. Ferei, ajá, sí. Sí, entonces Jogeorgos, Tacitia, Ectonagron Ferei. Sí, ya está uno entendiendo lo que está diciendo ahí, pero para eso tiene uno que volverla a leer y volverla a hacer y volverla a analizar. Es pura repetición. Por eso la tarea que yo siempre dejo es, está bien, hicimos estas oraciones que no tienen valor a lo mejor semántico, ni son de algún autor. Yo quiero que ya empecemos a trabajar algún autor. Son didácticas completamente, pero aún así yo siempre les digo, esta hoja fotocópienla y la vuelven a hacer desde la nada. Y van a ver que la primera vez que lo intenten, otra vez no se van a acordar de nada. Entonces van a la que está resuelta y se ayudan. Y luego la vuelven a hacer. Y mientras más la hagan, la van a dominar. Y no solamente se aprenden el vocabulario, que es importantísimo, sino que se aprenden toda la información que nos está saliendo, si se fijan. ¿Sí? Entonces es la mejor manera de aprender griego, la repetición, los idiomas. Es así. Por eso más adelante
cuando yo les digo, obviamente no va a poder ser este semestre por cuestión de tiempo, pero lo más pronto posible, ojalá que sea el otro semestre, yo siempre les pido, elijan ustedes su propio pasaje, el que ustedes quieran, por su propio interés. Platón, de preferencia obviamente prosa, Aristóteles, a un médico, ¿no? Los estudios hipocráticos, según el interés personal. Agarren ese pasaje, o también autores modernos, ¿no? Como Heidegger, que cita citas completas de autores griegos, pero vamos a revísenlas a ver si no falseó algo, ¿no? No interpretó. Pues sí, puede ser. Y entonces, ¿qué le hago? Que ustedes apliquen el método, ustedes mismos en su propio pasaje, y se les va a plantear a cada uno una dificultad diferente. Entonces trabajamos casi individual. Y luego, ¿qué les pido? Se lo aprenden de memoria, ¿eh? Yo antes no entendía por qué esa repetición de memoria, pero ustedes no van a creer que yo todavía, no sé si como pesadilla, puedo repetir esos pasajes que me hicieron aprenderme mis maestros de memoria. Sí, ayuda muchísimo, es un método, de hecho es un método de aprendizaje de la lengua. Sí, entonces, porque al aprenderse el pasaje se aprende toda la gramática que contiene y de paso el vocabulario, es riquísimo. Y luego nos encantará que pase de uno en uno y nos lo exponga. Entonces la idea es que esté el pasaje y nos lo traduzca automáticamente, y lo que yo les quiero decir, que noten ahí cómo el orden del griego no es el orden del español. ¿Sí? Entonces yo voy saltando, digo, los profesores guían a los discípulos, y luego me puedo saltar en la escuela. Entonces voy moviendo mi mano, mis ojos, y eso hace uno en el texto todo el tiempo. Si no es así de corridito, el griego no es de corridito porque no escribimos igual. ¿Sí? Entonces, el maestro más experimentado de griego, el más rápido, siempre se va a posicionar y ve el texto y rápidamente ya localizó todo esto que nosotros estamos localizando aquí de manera, pues, un poco más lenta. Hay que estudiarlo sin prisa, pero sin pausa. Eso, así es. Sí, mientras más se comprometan, pues más van a aprender. Sí, entonces, cada uno pues tiene su propio ritmo, sus propias necesidades, sus propias ocupaciones. Sí, pero mientras más trabajen en él, pues van a ver que mucho más progresos van a ver, más pronto. El español es enriquecido. Además, ¿no? El español es impresionante. Miren, la última, la 9, ¿la hicieron ustedes o la vamos a dejar de tarea? Exactamente. Así es. Podemos adelantar en esa 9, que es la pauta para lo que sigue, para el avance sintáctico. Nosotros vamos a ver textos y nadie escribe en frases así simples, sería telegráfico. Sí, yo no digo, o Platón no dice, Sócrates llegó de la guerra, punto. Se encontró con 2 amigos en la palestra, punto. Les preguntó quién era el más sabio, punto. No escribimos en telegramas, escribimos: Sócrates venía de la guerra y en ese momento se encontró a 2 amigos a los cuales le preguntó que en qué estado estaba la filosofía, quién era el más guapo y sabio en la palestra. ¿Sí? Entonces, eso es la sintaxis. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay una cantidad de verbos que ya dije en esta frase. Bueno, nuestra primera preocupación o ocupación antes de aplicar este método de buscar al verbo es fragmentar todo ese texto en oraciones, donde nada más me quede un verbo por oración. ¿Sí? Entonces, análisis de texto significa análisis de muchas oraciones. ¿Sí? Yo no analizo un texto, analizo muchas oraciones. Pero por eso mi primera tarea, mi tarea previa al análisis de la oración, es determinar dónde inicia una oración y dónde termina la otra. ¿Sí? Por eso la siguiente oración, la 9, tiene 2. ¿Cómo sé que tiene 2? Porque tiene 2 verbos. Exactamente. Tenemos 3 formas de ver dónde empieza una oración y dónde termina. La primera es muy fácil, los signos de puntuación. Está igual que en español, porque les decía yo que los signos de puntuación, de hecho, son añadiduras posteriores, no son originales de los griegos. Lo escriben los copistas con la intención de facilitar precisamente esta tarea, ¿no? De fragmentar un texto en oraciones. Entonces, los signos de puntuación son nuestra primera pauta.
Lo vamos a ver la próxima clase cuando estén todos juntos, ya con un texto. Ustedes lo van a hacer. De hecho, con el texto de Tántalos, que les mandé algunos, que voy a traer fotocopias porque creo que es mejor, algunos no pueden imprimir. Esto ya es un pasaje. Entonces, su primera tarea es fragmentar ese pasaje en oraciones. Primer elemento a considerar, todos los signos de puntuación. Punto, punto y coma, coma. ¿Sí? Igual que en español. Entonces ahí no tengo ninguno, en la 9 no tengo ninguno, sin embargo tengo 2 verbos. Yo voy a tener que separar esa oración en 2 oraciones, o ese pasajito en 2 oraciones. Segundo elemento que me sirve para separar oraciones, las conjunciones. Y yo tengo una conjunción ahí, Kai, ¿verdad? La conjunción más importante. Esa es, aquí en este caso particular, el indicador de dónde empieza una y dónde termina otra. Con el Kai empieza una nueva. ¿De acuerdo? Entonces la primera llega hasta Angelei, Metatenmagen, Joestrategos, Teniken, Toispolitas, Angelei. Esa es la primera. Y la segunda, Kai, Tadora, Fereis, Eistogieron, Tuteu. Sí, entonces en realidad son 2 oraciones, obviamente, pues el sentido está ligado, por eso hay 2 oraciones. Pero debo analizar siempre oración por oración. ¿Sí? Entonces, ya que tengo cortado, empiezo ahora sí mi análisis. ¿Dónde está el verbo? ¿Qué me pide de sujeto? ¿Dónde está el objeto directo y lo que me sobra? ¿De acuerdo? Me falta un tercer elemento que me sirve para cortar. Los pronombres relativos o interrogativos siempre me ayudan a iniciar una oración. Por eso, les decía ahorita en el ejemplo donde cortar, el hombre que vino ayer me trajo chocolates. Fíjense cómo yo no necesitaría los signos de puntuación. En español a veces se los metemos porque los signos de puntuación son arbitrarios. Tengo 2 verbos, trajo y vino. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a analizar eso? La corto aquí, la corto acá, o por lógica digo el hombre que vino, pues aquí. Yo tengo que separar los verbos. No, ese es un corte incorrecto, porque la regla dice yo corto donde hay signos de puntuación, no hay. Donde hay conjunciones, no hay. Pero hay un tercer elemento, donde hay pronombres relativos o interrogativos. Este es un pronombre relativo. El hombre, el que vino ayer, ¿sí? Si se le sobreentiende el artículo, porque nosotros lo omitimos, es un pronombre relativo. ¿Sí? Pero no lo omitimos en español, nos gusta mejor quitárselo. Entonces, quiere decir que aquí, muchachos, aquí inicia una oración. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde acaba? ¿Sí? El griego aquí tendría una coma, se me pasó. Aquí lo sé por el sentido del español, pero en griego hubiera tenido una coma aquí. Y yo no puedo dejar esto, decir, el hombre que vino ayer, pues como está la coma aquí corto, y esta es otra. No, porque me falta un corte extra, con base en lo que sé, que también el pronombre relativo me ayuda. Entonces vean lo que quedó ahí, lo que les dije desde el principio, a propósito del verbo implícito. Hay un verbo que está en la oración posterior cuando fue interrumpida por otra oración. Y esas oraciones que me interrumpen casi siempre son de relativo, oraciones de relativo. ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que aquí empieza otra oración. Y la debo encasillar, la debo poner así como en una burbuja. Casi decir, visualmente la eliminamos. Porque esta es una. Con el me. Y la otra es el que vino ayer. Sí, casi sacarla. Son 2 oraciones. Pero bueno, no la sacamos, simplemente la encasillamos. ¿Sí? ¿Y gracias a qué? A que sé que el tercer elemento que me ayuda a iniciar una nueva oración es un pronombre. A pesar de que aparentemente dejé solito a una palabra, no está sola. Van a ver que acá está su verbo también. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer caso, el más complicado en todo caso, y lo veremos más adelante, porque
todavía no distingue los pronombres. Ajá, sí, paso a paso. Entonces ahorita nos valemos de los signos de puntuación y de las conjunciones. Allá localizaron el CAI, entonces ya pudimos hacerlo perfectamente. Sí, más adelante practicaremos con el tercer punto. Siempre se deja hasta el final. ¿Sí? Entonces tienen de tarea esta 9 para que la hagan ustedes solos. Ya vieron que tienen 2 preposiciones. Una en la primera, meta, donde viene metamorfosis, ¿verdad? O metáfora, metabolismo. Y luego en la segunda oración tienen eis, que ya vimos, que significa en o hacia, también hacia, cuando hay verbos de movimiento. No vayan a confundir las cae la conjunción y. No vayan a confundir pues esos artículos que tiene cada palabra. Ya la próxima clase, ahorita no nos alcanzó el tiempo, pero además prefiero traérselos impresos a todos para facilitar para el tiempo, sobre todo, ¿sí? Para aprovechar más el tiempo. De manera que la siguiente clase veamos el artículo, pero cada quien en fotocopia, ya para no tener que escribirlo, ¿sí? Vean la lógica en la misma hoja fotocopiada y podamos pasar a revisar esta oración y al texto de Tántalos para seguir practicando esto que es la sintaxis, ¿sí? Y luego ya nos daremos tiempo en 2 semanas de ver la tercera declinación, como para ir avanzando. No significa que no nos vamos a encontrar palabras de la tercera declinación en Tántalos, pero yo les ayudaré con la morfología, porque eso es lo de menos. Lo que importa es que apliquen la sintaxis. Sí, es lo más difícil, pero es lo rico, eso es lo interesante, eso es lo difícil del griego. Sí, la morfología, como les digo, traigan sus fotocopias, o mejor, ustedes mismos hagan sus pequeñas tablitas con primera declinación, con segunda, para que la volteen una y otra y la tengan muy a la mano. Ustedes hagan lo que quieran. Miren, los muchachos allá del seminario hacen unas maravillas, ¿no? Desde que hacen unas cositas así, miniaturas, hasta que hacen una cuestión así alargadita. Hay quien trae en una hoja toda la morfología, cada uno, porque cada uno lo va a procesar de manera diferente y cada uno lo puede proyectar de manera diferente, por eso debe ser individual. Yo les traigo la fotocopia y con el artículo también lo voy a hacer, pero ustedes de verdad háganlo a su manera, ¿sí? Porque tienen que incorporarlo así desde que ustedes lo hacen. Entonces, pues bueno, ya no les platiqué más del mito, pero bueno, es un tema que a mí me encanta, pero está en el artículo, después se los voy a pasar. Eso es lo que yo digo, nada más para terminar, en fácil, es que la palabra griega mitos, dicen que hay un pasaje del mito a logos, ¿verdad? A logos, perdón. Traduciendo mito como una historia falsa, a logos como una historia verdadera, o palabra, ¿verdad? O la razón, como un pasaje de una cultura supuestamente irracional que cuenta sus historias, y por ende todas las historias son irracionales y mentirosas y sobre todo ficticias. Es decir, la literatura es ficticia, las narraciones son ficticias, cada cosa que nos han contado nuestros familiares son mentiras, toda la literatura es mentira, está en la base de esta idea. A logos, un mundo que es maravilloso de la filosofía. Ya pensamos, ya no somos esos creyentes, ¿no? De los dioses y de no sé, de cosas fantasiosas, de lo cual se lamentan ciertos estudiosos modernos. Entonces toda esa magia, porque es importante en el ser humano, se perdió. ¿Por qué? Se desprestigió la palabra mitos en favor de la palabra logos. Entonces yo hago una propuesta y digo, antes del pasaje de mito a logos hay un pasaje que se gestó en la misma cultura griega, que es el pasaje del mitos griego al mito. ¿Qué significa? A propósito, dejo esa palabra griega en original. Antes de que pasáramos de mito a logos como mentira a lo verdadero y único, hay otro pasaje previo, que es de la palabra mitos, que no significa mentira, a la palabra mito, que tiene el significado negativo de mentira, y está totalmente documentado en la literatura. Quiero que sepan que la palabra mitos significa palabra, no tiene ningún matiz negativo, peyorativo ni de falsedad, absolutamente ninguno. Era la palabra que los griegos decían para decir palabra o discurso, imagínense nada más. Y logos era un sinónimo que se utilizaba muy poco,
No sabemos si por cuestiones métricas, acuérdense que la literatura era métrica, y mide diferente esta palabra a logos. Esta es breve, breve, esta es larga, breve. Entonces, acuérdense que la Ilíada tiene más de 15.000 versos, y cada uno de esos 15.000 versos, 15.600 y tantos, está bajo una métrica estricta. Entonces, muchas de las palabras están puestas no solamente por lo que significan, sino por cómo miden. Por eso es que es una de las razones por las cuales en la Ilíada y en la Odisea encontremos la palabra mitos como utilizada mucho más veces para decir palabra o discurso que logos, que aparece casi nunca. Y pasa lo mismo con la palabra psique, que nosotros decimos alma, ¿verdad? Bueno, psique también aparece creo que 2 veces en la literatura de la Ilíada, porque tiene un sinónimo más importante, que es timos. Timos, el aliento vital. Pero y haciendo un análisis de todos los versos, ¿se puede saber si son del mismo autor? Ajá, claro, eso se ha trabajado muchísimo, pero aún hoy en día no se han decidido todavía. O sea, existen los que dicen que definitivamente es un autor, y si hay algunas intromisiones pequeñas, y hay quien dice no, eso no puede ser, nadie pudo haber inventado, una sola persona, tantos versos, ¿sí? Pero sí hay la lengua misma, claro que hay razones para decir que es un solo autor. Sí, no, es un tema muy rico el de la Ilíada, ¿no? Me encanta. Pero el caso es que vean, se utilizaba mitos como con su significado normal, palabra, no tienen nada que ver con mentira, porque ellos creían que la literatura, lo que estaban contando, era un discurso, era una palabra de verdad. Entonces, así muy a grosso modo, me estoy saltando todo, pero está la literatura para documentar ese significado, en la Ilíada, en la Odisea, en Hesiodo, y muy poco utilizada la palabra logos, hasta que llegan los filósofos, no los presocráticos, que también usan la palabra mitos como palabra. No había ningún desprestigio ahí, hasta que llega Platón a hacer una distinción en tanto que mitos lo contrapone, lo relaciona completamente a la poesía, a la literatura, y por lo tanto a la mentira, ¿sí? Entonces se hace una contraposición entre palabra verdadera y palabra falsa, ¿sí? Pero el mismo Platón tiene que poner el adjetivo pseudés, falso, y aletés, verdadero. Es decir, por sí misma la palabra mitos no conlleva el significado mentiroso, puesto que se le tiene que poner el adjetivo. Platón lo hace. En la palabra logos no es por antonomasia la verdadera, puesto que le tiene que poner el adjetivo verdadero. Sí, eso está en los diálogos de Platón. Pero entonces así, poco a poco, se fue transformando la palabra hasta que, por antonomasia, ahora sí la palabra mitos es sinónimo de mentira, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente que el artículo está totalmente detallado, ¿verdad? Pero me pareció mucho más importante que termináramos la gramática, que me doy cuenta que están muy interesados en eso, ¿verdad? Y para no perder continuidad, ¿sí? Ya algún día les compartiré este artículo, pero y si tenemos tiempo, ¿verdad? Ya lo revisaremos con tiempo o otras palabras, ya con detalle. Eso sí, la próxima semana, yo creo que ya borro esto, ¿verdad? No hay clase.